Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal, Alberto? El año pasado realicé un viaje que tuve que posponer varios años debido a la maldita pandemia, que fue hacer un safari por África. En un siguiente episodio te voy a platicar específicamente de esa parte. Sin embargo, previo a la parte del safari, quise conocer otro país, y ese otro país fue Namibia. Así que en esta ocasión te voy a contar un poco mis experiencias sobre ese viaje a Namibia. Al respecto, la razón por la cual elegí Namibia fue que si bien no es un destino mainstream, es decir, no piensas en Namibia cuando piensas en hacer un viaje a África, precisamente quería hacer un viaje distinto de la parte del safari. Así que busqué algo diferente, algo complementario. Y justamente viendo opciones, me llamaron la atención dos cosas. En primer lugar, que es un destino más de desiertos. Namibia es un país muy árido, muy seco. Así que sus principales atracciones son, pues eso, desiertos, dunas, etc. Pero además está el hecho de que, debido a su clima, también Namibia tiene uno de los mejores cielos nocturnos para astronomía a nivel mundial. Y estos dos factores fueron los que me convencieron de ir a Namibia previamente. Así que bueno, pues el viaje fue un par de vuelos de 11 horas. Ese viaje fue vía Frankfurt y arribas a la capital de Namibia, Windhoek. Por si no la ubicas, Namibia se encuentra al noroeste de Sudáfrica, son frontera. Hasta hace algunos años Namibia era parte de Sudáfrica. Y como te digo, tiene un clima bastante seco, árido. De hecho, es uno de los países con menor densidad de población y esta se encuentra bastante dispersa, por lo que prácticamente todo el país tiene unos cielos privilegiados en términos de contaminación lumínica, es decir, que no tienen contaminación lumínica. Namibia fue una colonia alemana, así que muchas de sus ciudades tienen nombres alemanes. Su moneda es el dólar namibiano. Y bueno, la verdad es que la mejor forma de moverte en Namibia es rentando un coche. Realmente el transporte público es muy escaso, casi inexistente en Namibia. Y la otra opción, pues desde luego, sería contratar un tour y moverte con ellos. Pero no tiene mucho sentido. Como te digo, la opción más conveniente es rentar un carro. Y la verdad es que leyendo un poco reseñas en blogs y así, no me quedaba claro que fuera necesario rentar un auto 4x4. La verdad es que no lo es, salvo que te pretendas meter en ciertos lugares muy concretos. No es necesario un automóvil 4x4. Lo que sí es que la gran mayoría de los caminos en Namibia no están pavimentados, son caminos de grava, que fuera de eso pues están en bastante buen estado. Ahora, esto no hace necesario que rentes un 4x4. Yo lo hice, pues como te digo, no sabía bien con lo que me iba a topar y la verdad es que nunca usé el 4x4. Lo que sí es que en su caso pues lo recomendable es rentar una camioneta, ¿no?, un poco alta, precisamente por el tema de la grava. Pero bueno, como te digo, arribé a la Windhoek. Estuve en total en Namibia 2 semanas y desde luego que 2 semanas es muy poco tiempo para conocer cualquier lugar, pero digamos que podemos dividir Namibia en 3 regiones con diferentes atractivos cada una. Por un lado tenemos el norte y en el norte el atractivo principal sin lugar a dudas es el Etosha National Park, un lugar en el cual puedes hacer precisamente safaris. Sin embargo, como te digo, yo el safari lo hice en una segunda etapa, en otro país, ya te contaré al respecto, así que yo lo descarté. Por otro lado tenemos la parte central, que es la parte más turística de Namibia, donde se encuentran pues las famosas dunas de Sossusvlei, que es donde yo estuve. Y finalmente tenemos el sur del país, donde puedes encontrar uno de los cañones más largos del mundo y bueno, un bosque con árboles endémicos de la zona. Yo a esa parte no viajé, es una parte bastante lejana y me tomaba mucho tiempo. Así que como te digo, pues yo me quedé en la parte central.
Y precisamente llegando a Windhoek, la verdad es que no, te digo, es un país muy poco poblado y ahí la verdad es que no hay muchas cosas que hacer, para serte honesto. Bueno, pues hay museos y una iglesia de arquitectura alemana, ¿no? Muy bonita, pero bueno, fuera de eso la verdad es que no hay mucho más de interés. Yo solamente estuve un par de horas y salí inmediatamente hacia el sur. Y el primer lugar al cual me dirigí fue la región sur de Khomas, donde se encuentra en los alrededores de la montaña de Gamsberg, que es la mejor zona precisamente en Namibia para hacer astronomía. De hecho, en esa zona se encuentran algunos telescopios científicos y varios de los telescopios de aficionados. No sé si sepas, pero hay varios sitios en los cuales puedes rentar tiempo de telescopios remotos ubicados en muy buenos lugares en el mundo, y precisamente varios de ellos se encuentran en esa zona, en esa región, y particularmente algunos de ellos en el hotel en el cual me quedé, que se trata del Jacos Astrofarm. En esa zona hay varios hoteles especializados en astronomía, y cuando digo especializados, pues se trata de hoteles que están prácticamente en medio de la nada, sin embargo tienen todos los servicios turísticos necesarios para un astrónomo, como por ejemplo electricidad para que puedas conectar todos tus aparatos y bueno, en general todos los servicios turísticos. Pero ya te digo, se trata de hoteles especializados en astronomía, en los cuales te pueden rentar equipo, etc. Y realmente el principal atractivo en esa zona pues es precisamente el turismo astronómico. Gente de muchas partes del mundo viaja precisamente para hacer astronomía o astrofotografía, etc. Este hotel en el que me quedé pues es un pequeño hotel administrado por una familia de inmigrantes alemanes de varias generaciones. La verdad es que es un hotel muy, muy agradable, es un ambiente muy familiar, no nada que ver con un gran resort ni mucho menos, pero bueno, como te digo, con todos los servicios necesarios para hacer astronomía. Cabe señalar que todo el motivo de mi viaje fue el safari, así que todas las fechas y en fin, todo giró en torno a ese safari, por lo que no viajé con equipo astronómico ni en las mejores fechas para esos fines. Sin embargo, bueno, pues aún así pude hacer algunas cosas, y precisamente en esa zona, por primera vez en mi vida estuve en un cielo Bortle 1, que bueno, es un espectáculo pues francamente indescriptible. Además fue mi primera ocasión en un país del hemisferio sur, así que por primera vez pude ver cosas como las nubes de Magallanes a simple vista y todas las nebulosas hermosas del hemisferio sur. Incluso pude ver a simple vista Andrómeda, es una cosa francamente alucinante. Como te digo, no llevé equipo demasiado especializado más que mi Nikon, mi bien amado 1424 y un Star Tracker. Y con eso, bueno, tuve la oportunidad de hacer algunas tomas astrofotográficas que poco a poco he ido subiendo a mi Instagram. Pero bueno, la verdad es que fuera de esta parte astronómica, en la zona no hay mucho más de interés que hacer. Puedes hacer algunos hikings por el día y tal, pero digamos, está como muy centrado todo en la parte astronómica, en la parte de turismo astronómico. Como te digo, esta zona se encuentra pues hacia el sur de Windhoek, alrededor de 2 horas y media, me parece, una cosa así en carro. Y bueno, pues estuve allí 2 o 3 noches, no recuerdo. Y posteriormente me dirigí más al sur, un recorrido de unas 4 horas aproximadamente, hacia la zona más turística de Namibia, las dunas de Sossusvlei. Es un lugar súper famoso, muy fotogénico e instagrameable. Cabe señalar que estas dunas, que están entre las más altas del mundo, se encuentran en una reserva natural, en un parque nacional. Y dentro del parque hay hoteles dentro del parque. Sin embargo, la verdad es que son muy caros. Es muy bueno, digamos, quedarte en esos hoteles porque tienes la posibilidad de llegar a la parte de las dunas para ver el sunrise o el sunset. Y bueno, puede ser muy interesante, pero ya te digo, es bastante caro. Yo me quedé en un hotel en la periferia del parque. Estaba más o menos como a 1 hora y media, una cosa así de las dunas. Pero bueno, en el parque hay varias dunas que puedes escalar, pero sin lugar a dudas la más famosa se llama Big Daddy, es la más alta. Y yo lo que hice fue, y creo que es lo más conveniente, como te digo, yo renté un coche y bueno, me iba moviendo así a lo largo del país, pero ya que llegaba a la zona, ahí sí contrataba un tour local pues. Y esto me parece que es lo más conveniente. Así que bueno, pues fui en un tour a la zona concreta ya de las dunas.
Es un ascenso pues bastante retador, pero muy muy bonito. Cuando llegas a la cima tienes una vista impresionante de dunas y dunas que llegan hasta el infinito. Es espectacular realmente. Y luego bajar la duna es muy divertido. Y tienes la posibilidad de llegar a una zona también muy muy famosa que se llama Dead Valley, que es una especie de deprimido en el cual, debido a las características del microclima que se crea ahí, hay árboles petrificados de miles de años, y la verdad es que esos árboles, esos troncos petrificados contra las dunas generan un escenario y un ambiente, pues es un paraíso para fotógrafos, ¿no? La verdad es que es un lugar francamente hermoso, de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. Pero bueno, pues ahí estuve casi todo el día. Al día siguiente ya me moví solo, es decir, ya no en tour, y tuve la oportunidad de ascender a otras dunas. Cabe señalar que específicamente para llegar a la duna Big Daddy, que ya te digo es la duna más alta, para esa parte sí necesitarías un auto 4x4. Yo, como fui en tour, pues no tuve necesidad de hacerlo, pero bueno, solo considera eso. Y bueno, pues estuve ahí, no recuerdo, 2 o 3 días, y posteriormente me dirigí ya más hacia el norte, pero hacia la costa atlántica de Namibia, a una ciudad que se llama Swakopmund, que también tiene mucha influencia arquitectónica alemana. Hay muchos restaurantes alemanes, muy ricos por cierto. Y en esa zona los atractivos principales son, pues de nuevo, dunas, ¿no? Meterte a dunas, ahí sí en autos 4x4 con un guía, hacer algunos deportes extremos, y una zona conocida como Sandwich Bay, que es donde se junta la duna con el océano Atlántico. Es un lugar muy bonito también, muy fotogénico. Y posteriormente de Swakopmund me dirigí hacia la zona de Spitzkoppe. Antes de llegar a Swakopmund, más o menos el camino de Sossusvlei a Swakopmund son alrededor de 6 horas, una cosa así. Yo hacía más tiempo porque son paisajes impresionantes, muy bonitos. Yo me paraba cada rato a tomar fotos, pero bueno, más o menos son como 6 horas si no paras tanto. Pero bueno, más o menos el camino previo a llegar a Swakopmund, y de Swakopmund de regreso a la capital Windhoek, esa parte sí está pavimentada. Pero bueno, y más o menos el Spitzkoppe está a la mitad de camino, unas 3 horas si no mal recuerdo. Bueno, y esa zona es una montaña, una formación rocosa hermosísima, muy muy bonita, igualmente súper instagramiable, es muy famosa. Ahí desde luego pues puedes también hacer algunos trails, muchas fotos, hay pinturas rupestres, etcétera. Y en esa zona tuve la oportunidad de ver por primera vez en mi vida la Vía Láctea desde un Bortle 1. No te puedo explicar lo emocionante que fue. Nunca había visto la Vía Láctea así. Lo más que la había visto era pues en un miserable Bortle 5 o una cosa así. Es como ver la Vía Láctea en fotografía, pero en blanco y negro. Pero puedes ver perfectamente las zonas de polvo, puedes ver el bulbo de la Vía Láctea, puedes verle los pecados más inconfesables a la Vía Láctea. Pues es una cosa espectacular, es algo muy conmovedor. Yo estaba viéndola, bueno, desde luego que también tomé algunas fotos, estaba viéndola con mis binoculares. Y la verdad es que me sentía como cuando vas a un buffet y tienes mucha hambre y hay 1000 cosas que comer, y así, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pues un poco así, ¿no? Tuve pocas horas, ¿no? para verlo, pero la verdad es que fue un buffet visual, ¿no? Estar en ese momento ahí con la Vía Láctea desde Spitzkoppe. Y finalmente, bueno, pues ya emprendí mi regreso hacia la capital, Windhoek, para continuar hacia Tanzania, mi siguiente destino. Pero bueno, básicamente este fue mi viaje a Namibia, de manera muy resumida desde luego. En mi blog y en mi Instagram he estado subiendo fotos por si es de tu interés. Como te digo, Namibia no creo que esté mucho en nuestras primeras opciones cuando te planteas hacer un viaje a África. Generalmente piensas en, pues no sé, un safari, Egipto, qué sé yo. Sin embargo, la verdad es que desde luego que se trata de turismo de aventura. No esperes grandes lujos ni mucho menos. Pero si te gustan este tipo de aventuras, de viajes, y estás buscando además un paraíso fotográfico y para cosas de astronomía, no te vas a equivocar con Namibia. Evidentemente que siendo americanos, viviendo en el continente americano, es un viaje muy largo,
caro. De hecho, en todo el viaje africano, quizá habré visto un par de gente que vivía en esta parte del mundo, en América. El resto del turismo es primordialmente europeo, asiático. De hecho, en algunos lugares me decían, oye, pues es que eres el primer mexicano que veo en mi vida. Pero bueno, la verdad es que si te planteas un viaje así, considera Namibia, es un paraíso. De inmediato se fue a mi top de lugares del mundo y por supuesto que planeo regresar, ahora sí, a un viaje astronómico, astrofotográfico, llevando mi equipo, pero bueno, eso ya será más adelante. Simplemente te daría algunos consejos derivados de mi experiencia y el primero de ellos es que, como te digo, estuve viendo muchos blogs y tal para saber cómo qué esperarme. La verdad es que Namibia es un país muy tranquilo, muy seguro. Manejar en sus caminos es muy seguro. Lo que sí es que decían que, bueno, pues había muy poco turismo y podían pasar horas sin que vieras a ningún automóvil. Así que, bueno, te sugerían tomar tus precauciones en caso de que se descompusiera el automóvil, qué sé yo. Así como que en muchas zonas del país no había señal de teléfono. La verdad es que al menos en la zona en la que me moví, como te digo, la parte central, cuando llegué a Namibia, al aeropuerto, compré una SIM, así que pues tuve señal telefónica todo el tiempo. La verdad es que en el camino en muy pocos momentos me quedé sin señal, salvo algunos breves trayectos. Aunque dicen que en la parte sur del país ahí sí puede haber varias zonas sin señal. La verdad es que en mi experiencia, en la zona en que me moví, no tuve mayor problema. Aún así decidí llevarme mi mensajero satelital, un Garmin. Quizá después te hable un poco de él. Es un mensajero satelital que te permite, pues eso, mandar mensajes de texto vía satélite, así que pues tiene señal incluso en el mismísimo infierno, por lo cual pues es un dispositivo muy útil, ¿no? Pero bueno, no tuve ninguna emergencia, no tuve ninguna necesidad, aunque sí me resultó útil pues para mandarle updates a mi familia y a mis amigos cercanos de, oigan, pues sigo vivo, no me ha pasado nada. Por otra parte, en cuanto a rentar un auto, ya te digo, no es indispensable un 4x4, salvo que te metas a lugares muy concretos. Lo que sí es muy recomendable una camioneta alta. Y lo más recomendable es buscar agencias de coches locales, no internacionales. Lo que sí conviene mucho es, desde luego, pues armar tu viaje desde antes, desde tu país. No llegar ahí sin ninguna reservación. Yo reservé todo previamente y no tuve ningún problema. Ya te digo, la moneda es el dólar namibiano. Aunque la verdad es que al menos en la zona en la que yo me moví, en todos los lugares aceptaban tarjeta de crédito, salvo en un lugar que no funcionó la terminal. Así que no es necesario llevar tanto cash. Yo decidí llevar el equivalente a $500 estadounidenses. La verdad es que ocupé 100, así que no creo que necesites llevar más de $200 estadounidenses. El equivalente, pues, en cash. Si bien, ya te digo, no es un lugar mainstream en cuanto a turismo, la verdad es que en la zona en la que yo estuve, a cada rato pasaban y veías coches en los caminos. No, desde luego que no son transitados, pero no pasaba más de media hora sin que vieras otro coche, así que no está tan desolado, ¿no? Cabe señalar que el idioma oficial es el Afrikaans. Sin embargo, todo el mundo habla inglés, así que, bueno, pues si hablas inglés no vas a tener ningún problema. Y finalmente, es posible irte a acampar en Namibia. Hay muchos lugares en los cuales hay sitios de camping públicos. No puedes acampar en cualquier lugar, tienes que acampar en un sitio designado, pero hay varios en el país. Y la verdad es que los que llegué a ver estaban en muy buenas condiciones, con regaderas, baños, en fin, todos los servicios necesarios. Yo no hice eso, yo me quedé siempre en hoteles. Sin embargo, sí hubo algunos lugares en los cuales me hubiera gustado mucho acampar, sobre todo, por ejemplo, en Spitzkoppe, ¿no? Donde vi la Vía Láctea. Acampar bajo las estrellas era un espectáculo francamente alucinante, pero bueno, no lo hice, aunque perfectamente seguro y perfectamente realizable. Puedes rentar un coche con roof tents o con equipo de acampar, así que tampoco es mayor problema. Así que ahí lo tienes, ese fue mi viaje a Namibia y, como te digo, la verdad es que me quedé impresionado, me quedé muy enamorado de Namibia, pienso regresar y por supuesto que si estás buscando un viaje de aventura con tu familia, con tu pareja, lo que sea, o astronómico o fotográfico, considera Namibia como un gran lugar a visitar.
Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en alberto-bchicazst. Nos escuchamos. Diviértete mucho.